Bien sea porque te acabas de graduar, nunca has tenido prácticas o trabajado en una UCI, este es tu vídeo. Yo soy Cris, soy enfermera y vengo a contarte todo lo que me habría gustado saber antes de trabajar en una UCI. Aquí van mis mejores consejos. Para sobrevivir a tu primer contrato creo que debes dominar 5 cosas, específicamente o las más importantes. Estas 5 cosas son las gráficas, las bombas de perfusión, la medicación, ventilación mecánica y determinadas técnicas. Vamos a verlas una a una. Comenzamos con las gráficas. Si bien en este vídeo no voy a entrar en demasiado detalle porque sería muy largo, creo que voy a hacer otro explicándolas bien en detalle y os lo dejo en la descripción por si queréis ir a echarle un vistazo, ¿vale? Pero vamos a centrarnos. Lo que tenéis que saber sí o sí sobre las gráficas en ese primer día, en ese primer contrato, es realizar balances. ¿En qué consiste realizar balances? Bueno, consiste en la suma de toda la medicación, de todos los líquidos, de todo el volumen que se le administra a este paciente y la resta de todo lo que pierde. Es decir, la orina, el sudor, las deposiciones, si tiene drenajes, todo esto se resta. De esta manera podemos controlar los líquidos, digamos, que tiene el paciente, si existe retención o no, para luego el manejo de la medicación, entre otras cosas. Es muy típico en pacientes críticos la anasarca, por tanto es algo que queremos evitar. Importante, tip número 1, cuando lleguéis a vuestro servicio, preguntar por las pérdidas insensibles. En cada unidad no son iguales, aunque sí similares, en cada unidad estas varían un poco. ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, un paciente que está conectado a un ventilador mecánico en modo volumen control o IPPV, en mi unidad se restaban 500 extra. En modo CPAP, Ventimask o gafas nasales se restaban 1000. Si tenía traqueostomía se restaba 1200, entonces esto varía un poco de una UCI a otra. Entonces el tip es ese, preguntar cuando lleguéis cómo calculan ellos las pérdidas insensibles, porque esto lo tenéis que incluir en vuestro balance. Para entender todo esto mejor podéis ver el otro vídeo, ¿vale? En segundo lugar, vamos a hablar sobre las bombas de perfusión. Esto es súper importante porque todos los pacientes en la UCI tienen bombas. Tienen muchísima medicación y no estamos hablando de una bomba, sino que por paciente pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Entonces es importante que os sintáis cómodas alrededor de ellas y que podáis manejarlas con facilidad. Las bombas son tu mejor amiga. Estas bombas tienen unos sistemas específicos y tienen funciones como, por ejemplo, purgar. Se purgan solas los sistemas, puedes poner bolos a través de ellas y son una calculadora. Las bombas van a calcular por ti. Básicamente lo que tienes que hacer es que una vez que coloques tu medicación, tú tienes que introducir en la bomba la cantidad de mililitros y el tiempo en el que quieres que esa medicación se administre. 1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos. Y la bomba va a calcular el flujo, es decir, a cuántos mililitros por minuto, por hora se va a administrar, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Destacar, y aquí va el segundo tip, que estos pacientes tienen 2 tipos de medicación. Medicación continua, es decir, medicación que tienen las 24 horas del día puesta, por ejemplo la sedación o por ejemplo la noradrenalina, si la estuviesen utilizando, y medicación puntual. La medicación puntual es el antibiótico cada 8 horas, o el paciente ha desarrollado fiebre, pues el antipirético, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque en la medicación continua, un consejo que yo os doy y que me habría gustado que me diesen es, cuando tú utilices la bomba y estés poniendo los mililitros, ¿vale? Que tiene esa medicación, pon menos de lo que realmente hay. En vez de decir, si son 100 mililitros, no ponga 100, pon 70. ¿Por qué? Porque la bomba, cuando se está terminando esa medicación, la bomba pita para avisarte de que se ha acabado, para que cierres el sistema o cambies la medicación o lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que estos pacientes, al estar tan críticos, por ejemplo, si hablamos de la noradrenalina, hay pacientes que son muy dependientes. En el momento que, si tú pones los 100 mililitros completos, ¿vale? Cuando la bomba pite para avisarte que se ha acabado la medicación, en lo que tú vas y preparas otra perfusión y la colocas, a lo mejor el paciente se queda sin medicación por un par de minutos. En cualquier paciente normal, a lo mejor esto no es muy importante, pero en un paciente crítico, sí.
Yo he visto pacientes críticos que en un cambio de bolsa de noradrenalina, en cuestión de segundos, ese paciente se ha desestabilizado. Entonces mi consejo es que siempre pongáis menos mililitros de los que realmente hay, para que cuando la bomba pite y te avise de que se está acabando esa medicación, tú tengas tiempo de sobra para ir, preparar otra, cambiarlo sin que el paciente se altere. Entonces eso es lo que yo os recomiendo. Y también tener siempre en cuenta que si purgas el sistema, ¿vale? Si tú reutilizas el mismo sistema porque es la misma medicación y no toca cambiarlo, no pasa nada. Pero si es un sistema limpio y tú lo has purgado, resta 20, ¿vale? Que es más o menos lo que se desecha en el sistema. Si era un suero de 100, pues pon 80, ¿vale? Por lo mismo, porque si no te va a pitar la bomba, ¿vale? Pues ese sería lo más importante que creo que tenéis que saber respecto a las bombas de perfusión. Ahora vamos a hablar, a ver que tengo aquí mi chuletilla, de la medicación. Vale, pues evidentemente tenéis que estar familiarizados con varios tipos de medicación, como por ejemplo los analgésicos, los sedantes, los relajantes, antibióticos evidentemente. Muy importante, la insulina. La insulina es algo que llevamos 100% de manera independiente enfermería, entonces tenéis que tener un buen control, un buen manejo sobre la preparación de la medicación. Para la insulina existen protocolos que suelen estar por la unidad para que tú sepas en qué momento debes aumentar y a cuánto el ritmo de infusión, o cuándo debes retirarlo, cuándo debes además administrar de manera no intravenosa, ¿vale? La medicación yo tampoco me preocuparía demasiado, porque siempre puedes preguntarle a un compañero que en cuánto preparáis esto, cuánto tiempo tiene que durar, pero si os hacéis un poco una idea, mejor. Ventilación mecánica. Vale, todos los pacientes, o prácticamente todos los pacientes, están intubados o con una traqueostomía hecha. Entonces es importante que te manejes un poco alrededor de lo que es el ventilador mecánico y los parámetros. Os voy a dejar abajo también un link al que podéis ir y leer un poquito. Es muy corto, es un post que hice para Instagram y os cuento ahí los parámetros más importantes y lo que tenéis que saber sí o sí. Ahora, aquí os voy a decir lo más importante. Son dos cosas y es muy básico, pero tienes que saberlo, ¿vale? Cuando tú estés parado delante del ventilador mecánico, vas a ver la FiO2, eso tienes que controlarlo, y la presión pico, ¿vale? La FiO2 simplemente tienes que saber que a mayor FiO2, peor está tu paciente. Es decir, un paciente que tiene una FiO2 de 100 está recibiendo, digamos, la ayuda máxima que le puede dar la máquina, ¿no? Entonces, no hay más que eso. Entonces, un paciente que con una FiO2 de 50 y al día siguiente de 80, es un paciente que va empeorando. A grandes rasgos y de una manera muy brusca, pero es algo que cuando yo llegué te abrumas con tantos parámetros y conceptos y no lo sabes. Pues eso es importante que lo tengáis claro. Otra cosa, un paciente con una FiO2 de 60, por ejemplo, cuando tú le vas a aspirar las secreciones, tú vas a desconectar el tubo para poder introducir la sonda y aspirar, ¿verdad? Bueno, pues siempre, siempre, siempre preoxigena. Es decir, sube esa FiO2 al 100% durante 2 minutos. O la mayoría de ventiladores tienen un botón que lo hacen de forma automática. Tú le das a preoxigenar y hace justamente esto, ¿vale? Y el otro parámetro es la presión pico, ¿vale? La presión pico tiene unos límites que cuando se superan la máquina pita y te avisa. Una presión pico muy elevada significa que el aire tiene mucha resistencia al pasar. Esto puede ser porque, por ejemplo, el paciente está medio despierto y está mordiendo el tubo y no pasa el aire, o porque tiene mucha mucosidad. En el momento que el aparato te pite una pico muy alta, tendrás que valorar si procede o no aspirar a tu paciente, ¿vale? Puedes poner, por ejemplo, las manos en el pecho o incluso las tubuladuras, vas a ver que vibran. Pues esto es que probablemente el paciente tenga mucha mucosidad y corresponda pues aspirarlo. Así que ahí va un poco así a grandes rasgos también lo que tenéis que saber de ventilación mecánica. Siguiente punto. Y último, vale, lo que menos me preocuparía es el manejo de las técnicas. Al final nadie espera que si no tienes experiencia llegues y sepas hacerlo todo. Pero es cierto que los pacientes en UCI requieren muchas técnicas enfermeras.
Todos los pacientes o la mayoría de ellos tienen sondajes vesicales, sondajes nasogástricos, necesitan vías periféricas, tienes que saber canalizar vías arteriales. Entonces es cierto que esto se coge con la experiencia, es decir, trabajando y haciéndolo, pero lo que yo quiero es que sepas un poco las técnicas que se realizan y que te las estudies, te las mires para que cuando tú llegues no llegues desde cero, porque estos pacientes lo necesitan. Por ejemplo, yo llegué y yo no había visto nunca una canalización arterial, ¿vale? Ellos tienen PANI, PANI, que es la presión arterial no invasiva, es decir, tienen su manguito y están conectados al monitor, pero también está la presión arterial invasiva, que es esto, es la canalización de una arteria. Os voy a dejar abajo también en la descripción cómo se canaliza una arteria, los materiales que necesitas. Esto es muy importante, es una técnica 100% de enfermería y tenemos que saber hacerla. Entonces, esto, repito, se aprende con la práctica, pero no es lo mismo llegar como llegué yo, que no sabía ni lo que era, que llegar sabiendo lo que es, cuáles son los materiales que necesitas, cómo se procede y luego practicas, ¿vale? Nadie espera que en tu primer intento canalices la arteria, pero que tengas un poco una idea de lo que es, así que os lo dejo también abajo en la descripción. Vale, resumen un poco de los tips que he dicho y otros que se me ocurren. 1. Recomiendo sin duda utilizar un código de colores, preguntar qué código de colores utilizan en la UCI en la que estás trabajando para las gráficas. De esta forma es mucho más bonito y mucho más visible. Cuando echas un vistazo a la gráfica, pues cuál es la tensión, cuál es la medicación, si es intravenosa, si es por sonda, etc. Número 2. Preguntar siempre las pérdidas insensibles. Os lo anotáis en un cuadernito y así sabéis cuando hacéis los balances qué tenéis que restar y qué no. Número 3. Siempre poner menos cantidad cuando estamos hablando de medicación continua en las bombas de perfusión para que os avise la máquina con tiempo y podáis preparar la siguiente perfusión y no tengáis que andar con prisas. Recuerda que cuando la pico está elevada, comprueba el pecho del paciente, comprueba las tubuladuras para ver si procede o no la aspiración de tu paciente. Siempre preoxigena al paciente antes de aspirar. Importante también que repases todo el tema de la esterilidad, cómo poner guantes estériles, cómo se crea el campo estéril, cómo mantenerlo, porque muchísimas de las técnicas que realizamos en la UCI son estériles. Un poco así por encima, estas son las cosas más importantes que creo que deberíais saber antes de trabajar en una UCI. Espero que os haya ayudado. Por favor, tener en cuenta que todo lo he explicado de una forma muy brusca y muy superficial porque quiero que se entienda. Os dejo varios links en la descripción para complementar un poco esta información que os estoy dando, ya que sin tener materiales es muy difícil explicarlo. Y espero que os haya servido, que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Si tenéis cualquier comentario, por favor dejármelo abajo y nos vemos en el próximo vídeo.